Mi suegra me regaló un sobre por nuestro aniversario de boda y me pidió que lo abriera delante de todos los invitados. Sonreía como si ya estuviera celebrando una victoria. Dentro del sobre había una solicitud de divorcio que ella había preparado para ahorrarme tiempo. Los invitados se quedaron paralizados. Mi marido miraba al suelo. Yo volví a meter lentamente los papeles en el sobre, le agradecí su preocupación y saqué de mi bolso mi propio sobre, el que había preparado durante 6 meses. Después de que leí el contenido en voz alta, todos dejaron de sonreír, excepto yo. Conocí a Mateo Rojas en el Café Tres Jazmines, en una calurosa tarde de febrero, cuando el aire acondicionado se había roto y yo intentaba terminar una presentación para un cliente, abanicándome con el menú. Él estaba sentado en la mesa de al lado, leyendo a Borges y de vez en cuando me miraba. Cuando la camarera me trajo un vaso de agua helada sin que yo lo pidiera y asintió en su dirección, no pude evitar sonreír. ¿Borges con este calor?, pregunté, apartándome del portátil. Eso es una carga extra para el cerebro. Se rió, y esa risa era tan sincera, tan libre. Isidora, me presenté, tendiéndole la mano. Mateo, respondió él, y su apretón fue firme y cálido. Yo tenía 28 años, él 32. Trabajaba como especialista en marketing en una pequeña agencia del barrio de Palermo, alquilaba un monoambiente en las afueras y ahorraba dinero para comprar mi propia vivienda. Mateo era arquitecto en una gran empresa, tenía una forma de hablar tranquila y metódica que me calmaba después del ritmo frenético de mi trabajo. Salimos durante 6 meses antes de que me llevara a casa de sus padres. La mansión de los Rojas estaba en San Isidro, en uno de esos barrios donde las casas se esconden tras altas rejas y los jardines están tan perfectamente cuidados que parecen dibujados. Un edificio de 2 plantas de estilo colonial, con columnas blancas y una terraza cubierta de bugambillas. Cuando llegamos, me sudaban las palmas de las manos. No te preocupes, dijo Mateo, apretándome la mano. Te van a querer. Se equivocaba. Doña Beatriz de Rojas nos recibió en la puerta. Una mujer de 58 años, con el cabello canoso perfectamente peinado, un collar de perlas y un traje beige de Armani. Era hermosa con esa belleza fría, estatuaria, que no invita a la cercanía, sino que mantiene la distancia. Mamá, esta es Isidora, me presentó Mateo. Beatriz me recorrió con la mirada, y sentí cómo se deslizaba por mi sencillo vestido azul de Zara, por mis zapatos de suela plana, por el bolso que había comprado en oferta 3 años atrás. Evaluó. Pesó. Lo consideró insuficiente. Mucho gusto, dijo con una voz en la que no había ni una pizca de calidez. Mateo me ha hablado mucho de usted. El almuerzo fue exquisito y tortuoso. El padre de Mateo, don Emilio, era un hombre amable pero distante, sonreía, hacía preguntas educadas, pero era evidente que en esa casa todas las decisiones las tomaba Beatriz. ¿Así que trabaja en marketing?, preguntó ella, cortando un diminuto trozo de ternera. ¡Qué ocupación tan moderna! Me gusta mi trabajo, respondí, intentando sonar segura. Claro, claro. En nuestros tiempos es importante que las chicas tengan un pasatiempo, hasta que formen una familia. Mateo se tensó a mi lado, pero guardó silencio. Eso debería haber sido una advertencia para mí, pero entonces lo atribuí a la incomodidad del momento. ¿Su familia también es de San Isidro?, continuó Beatriz. No, crecí en Avellaneda, respondí. El leve arqueo de sus cejas dijo más que cualquier palabra. Avellaneda es un barrio obrero, industrial, muy lejos del brillo de los suburbios del norte. ¿Qué pintoresco?, alargó ella. Después del almuerzo, cuando Mateo se fue al baño, Beatriz me invitó a la terraza a ver el jardín. Estábamos entre rosas y hortensias, y el aire de la tarde olía a jazmín. Isidora, comenzó ella, con una amabilidad estudiada, veo que eres una chica encantadora. Pero debo ser franca. Mateo es mi único hijo. El heredero del negocio familiar. Su futuro requiere una pareja determinada. Alguien de nuestro círculo, ¿entiendes? Guardé silencio, sin confiar en mí misma para responder. No quiero que pierdas tu tiempo,
querida. Ni el suyo tampoco. Al fin y al cabo, tienes 28 años. El tiempo pasa, ¿no? No querrás quedarte sola cuando todas tus amigas ya se estén casando. Fue una clase magistral de humillación educada, y regresé a casa esa noche con un nudo en la garganta y la determinación de demostrar que ella estaba equivocada. Mateo me pidió matrimonio 8 meses después, en la azotea de su departamento, bajo las estrellas. El anillo era sencillo pero elegante, un diamante en un engaste de platino, sin ostentación. Exactamente como yo lo quería. Te amo, Izzy, dijo, y en sus ojos marrones bailaban los reflejos de las velas. Quiero pasar toda mi vida contigo. Sí, respondí, y fue la decisión más fácil de mi vida. La reacción de Beatriz la supe al día siguiente. Mateo llamó a sus padres para darles la noticia, y yo solo escuchaba su parte de la conversación, pero fue suficiente. Mamá, por favor. No, es mi decisión. Tengo 33 años, no soy un niño. Mamá, basta. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. ¿Está en contra? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. Ella. Lo superará, dijo, pero en su voz no había seguridad. Beatriz realmente lo superó. Organizó una cena de compromiso en su casa, invitando a la élite de la sociedad local. Yo aparecí con el mejor vestido que pude permitirme, uno de seda color esmeralda que me costó la mitad de mi sueldo mensual. Beatriz me recibió con un Chanel color crema, y su mirada lo dijo todo: lo intentaste, querida, pero no fue suficiente. En la cena me presentó a sus amigos como si yo fuera una pieza interesante de museo. Esta es la prometida de Mateo, Isidora. Trabaja en marketing. Una chica tan independiente. Su amiga, la señora Gómez, con diamantes del tamaño de huevos de codorniz, me sonrió con condescendencia. ¡Qué bonito! ¿Y a qué se dedican sus padres, querida? Mi padre trabajaba en una fábrica, respondí, levantando la barbilla. Murió hace 5 años. Mi madre es enfermera en un hospital municipal. Se hizo el silencio. Alguien carraspeó. ¿Qué? Profesión tan noble, dijo por fin la señora Gómez, y la conversación giró rápidamente hacia otro tema. Aquella noche, acostada en la cama junto a Mateo en su departamento, le pregunté, ¿por qué no me defiendes? Él se volvió hacia mí, sorprendido. ¿A qué te refieres? Cuando tu madre. Cuando dice esas cosas. Cuando sus amigos me miran como si fuera algo inferior. Tú simplemente guardas silencio. Suspiró. Izzy, es solo su manera de ser. Así los educaron. No significa nada. Para mí sí significa, susurré. Me abrazó. Te amo. Eso es lo principal, ¿no? Lo demás. Con el tiempo se arreglará. Quise creerle. De verdad quise. La boda la planeó Beatriz. O, más bien, se apoderó de la planificación con tal eficacia que ni siquiera me di cuenta de cuando perdí el control. Querida Isidora, decía durante nuestras reuniones conjuntas con los organizadores, tienes un horario de trabajo tan exigente. Déjame ayudarte. Al fin y al cabo, tengo más experiencia organizando este tipo de eventos. La ayuda resultó ser una usurpación total. Ella eligió la iglesia, la Basílica Nuestra Señora del Socorro, antigua y majestuosa. El restaurante para el banquete, el Audier Palace, uno de los más caros de la ciudad. La lista de invitados creció de mis modestos 50 a 200, la mayoría amigos y socios comerciales de los Rojas. Pero yo quería algo más íntimo, intenté objetar en una de las reuniones. Querida, Beatriz puso su mano cuidada sobre la mía, los Rojas somos una familia conocida. Tenemos ciertas obligaciones sociales. No querrás que la gente diga que hicimos una boda miserable, ¿verdad? Mateo, por supuesto, se puso del lado de su madre. Izzy, dejemos que ella se encargue de esto. Será más fácil. Además, ellos pagan la mayor parte de los gastos. Y ese fue el punto clave. Ellos pagaban. Y, por lo tanto, ellos decidían. Incluso el vestido lo eligió Beatriz.
Llegué al salón acompañada por ella y sus amigas, con la idea de probarme algunos modelos que había visto en internet. Pero Beatriz ya lo había organizado todo. Tengo una sorpresa, anunció al entrar. He encargado para ti varios vestidos de los mejores diseñadores. Los vestidos eran preciosos. También eran completamente ajenos a mi gusto, demasiado voluminosos, demasiado recargados, demasiado. Todo. Yo quería algo sencillo, elegante, pero cada vez que intentaba decirlo, Beatriz me interrumpía: «Oh, querida, eso no es apropiado para una boda en una basílica. Necesitas algo más solemne». Al final me casé con un vestido que pesaba 1 tonelada, con una cola de 3 metros y bordados de perlas, en el que me sentía como un pastel de bodas. En las fotos sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a los ojos. La boda fue grandiosa. El salón del Alvear Palace estaba decorado con miles de rosas blancas y orquídeas. El champán corría a raudales. La orquesta tocaba tango. Los invitados, con vestidos de gala y smoking, bailaban y reían. Mi mamá, con su modesto vestido color lavanda, estaba sentada en una mesa en un rincón, perdida entre tanto esplendor. Mis amigos de la universidad y del trabajo se agrupaban juntos, como una isla de sencillez en un mar de lujo. Beatriz, con su vestido color champán de Valentino, reinaba, recibiendo felicitaciones como si fuera su propia boda. En un momento de la noche, cuando estaba en el balcón tratando de tomar aire y escapar del calor, se me acercó mi amiga Paloma. «Isi», dijo en voz baja, «¿estás bien?» «Claro», respondí automáticamente. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que no se parece a la boda con la que soñabas. ¿Recuerdas cómo la planeábamos en la universidad? Querías una ceremonia pequeña junto al mar, descalza sobre la arena». Reí, pero el sonido salió amargo. «Todos cambiamos, Palo. O nos cambian», dijo ella en voz baja. La luna de miel la pasamos en Mendoza, en la región vitivinícola al pie de los Andes. 2 semanas entre viñedos, degustaciones y atardeceres sobre las montañas. Allí, lejos de Buenos Aires, lejos de Beatriz, volví a sentir que Mateo era el hombre del que me había enamorado, cariñoso, atento, divertido. Pero la realidad nos esperaba en casa. La primera sorpresa fue el departamento. Yo suponía que viviríamos en el de Mateo en Palermo, su refugio de soltero con ventanales panorámicos y diseño moderno. En cambio, al volver, me llevó al barrio de Recoleta. «Sorpresa», dijo, deteniéndose frente a un edificio elegante. «Mamá nos ayudó a encontrar un departamento. Estaba a 3 cuadras de la casa de los Rojas». «Mateo», empecé, intentando mantener la calma, «hablamos de esto. Yo quería quedarme más cerca de mi trabajo, de mi mamá. Pero, Isi, mira este lugar. 3 dormitorios, vista al parque, edificio con seguridad. A 3 cuadras de tu madre», concluí. Frunció el ceño. «¿Y qué tiene de malo? La familia debe estar cerca». El departamento era precioso, no podía negarlo. Techos altos, molduras, parquet de caoba. Pero era una jaula, aunque fuera de oro. La segunda sorpresa llegó una semana después. Mateo me informó que a su madre le gustaría mucho que dejara el trabajo. «¿Para qué necesitas trabajar?», preguntó Beatriz durante el almuerzo dominical, que ahora se había convertido en una obligación semanal. «Mateo gana muy bien. Debes concentrarte en la casa, en la familia. Pronto habrá niños». «Me gusta mi trabajo», dije con firmeza. «Querida», su voz era melosa, pero sus ojos fríos. «La esposa de un Rojas no trabaja en una oficina como una secretaria. Tenemos cierto estatus». «No soy secretaria, soy gerente de marketing», la corregí. «Claro, querida. Pero el hecho sigue siendo el mismo. Es impropio». Mateo volvió a guardar silencio. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Pero esta vez no me rendí. Seguí trabajando, levantándome a las 6 de la mañana para cruzar toda la ciudad hasta la oficina. Beatriz estaba descontenta y no se molestaba en ocultarlo. Ella aparecía en nuestro departamento sin previo aviso, al fin y al cabo,
tenía una llave de repuesto que Mateo le había dado por si acaso ocurría una emergencia. Yo regresaba del trabajo y la encontraba reorganizando los muebles, criticando mi elección de cortinas, dejando artículos útiles sobre cómo ser una buena esposa. Un día llegué a casa y descubrí que había tirado la mitad de mis cosas. Estaba todo tan abarrotado, querida, explicó. Esos cojines horribles, esos marcos de fotos tan baratos. Te he encargado otros nuevos, de verdad, de Europa. Eran regalos de mis amigos, dije, apenas conteniendo la rabia. No tenía derecho. Oh, querida, no vale la pena disgustarse por baratijas. Ahora tienes cosas de verdad, cosas dignas de la familia Rojas. Esa noche, cuando Mateo volvió a casa, exploté. Tu madre tiró mis cosas. Solo intentaba ayudar. ¿Ayudar? Mateo, ella invade nuestra vida todos los días. Tiene llaves de nuestro departamento. Aparece cuando quiere. Critica todo lo que hago. Izzy, es mi madre. Se preocupa por nosotros. Nos controla. Te controla a ti. Y tú se lo permites. Él palideció. ¿Qué quieres que haga? ¿Que reniegue de mi familia? Quiero que protejas a nuestra familia. A nosotros. A tu esposa. No nos hablamos durante 3 días después de esa pelea. Pasaron los meses. Beatriz intensificó la presión, encontrando cada vez nuevas maneras de demostrarme que no estaba a la altura de sus estándares. Criticaba mi forma de cocinar. Querida, Mateo está acostumbrado a una cocina más refinada, mi ropa, es un vestido bonito, pero quizá algo más elegante, incluso mi elección de libros, las novelas contemporáneas son una tontería, ¿no te parece? Lo peor eran los eventos familiares. Cumpleaños, fiestas, celebraciones, en cada uno de ellos Beatriz encontraba la forma de humillarme. En Navidad me regaló un libro de etiqueta. Simplemente pensé que podría serte útil, querida, dijo con una sonrisa, mientras todos miraban. En el cumpleaños de Mateo les mostraba a los invitados un álbum de fotos de su infancia, deteniéndose en las imágenes de él con Catalina, su exnovia de una familia adecuada. Eran una pareja tan bonita, suspiraba. Catalina ahora está casada con un banquero, ¿sabías? 3 hijos. Una familia maravillosa. La insinuación era obvia, yo debía tener hijos. Ese se convirtió en el siguiente frente de la guerra. Beatriz estaba obsesionada con la idea de los nietos. Ya tienes 30 años, Isidora, decía cada vez que podía. El tiempo no espera. A tu edad yo ya había tenido a Mateo. El problema era que yo no podía quedar embarazada. Mateo y yo lo intentamos durante 8 meses, pero no pasaba nada. Fui al médico y me dijo que todo estaba bien, que a veces simplemente lleva tiempo. Pero Beatriz no quería oírlo. Quizá deberías trabajar menos, sugería. El estrés afecta a la fertilidad, ya sabes. Un día fue demasiado lejos. Fue durante otro almuerzo dominical, cuando anunció que había encontrado a un excelente ginecólogo y que ya me había sacado turno. ¿Sin mi consentimiento? No lo podía creer. Bueno, querida, claramente no lo estás logrando sola. El doctor Peralta es especialista en infertilidad. Ha ayudado a muchas parejas. No soy infértil. Claro, querida, claro. Pero el hecho es que ya pasó un año desde la boda y no hay resultados. Miré a Mateo, esperando que por fin interviniera. Que por fin le dijera a su madre que estaba cruzando todos los límites. Bajó la mirada al plato. Quizá deberías ir, Izzy. Solo para comprobar. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. Me levanté de la mesa, dejé la servilleta junto al plato intacto y dije con la voz lo más serena posible, disculpen, pero tengo que irme. Isidora, no seas infantil, empezó Beatriz. Pero yo ya iba hacia la puerta. Detrás de mí escuchaba la voz de Mateo llamándome, pero no me detuve. Pedí un taxi y me fui a casa de mi mamá, a Avellaneda, al pequeño departamento donde crecí. Mamá abrió la puerta, vio mi cara y simplemente me abrazó. «Ay, mija», susurró. «¿Qué hizo esta vez?» Le conté todo.
La presión constante, las críticas, como Beatriz me había quitado el control de mi propia boda, de mi propia casa, de mi propia vida. Como Mateo nunca me defendía. Mamá escuchaba, acariciándome el cabello, como cuando yo era niña. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Susurré. Empiezo a odiarlo. A Mateo. Al hombre que amo. Porque él la elige a ella. Cada vez la elige a ella. Entonces quizá ya sea hora de elegirte a ti misma, dijo mamá en voz baja. Pasé la noche en mi antigua habitación, que mamá había conservado intacta. Pósters de grupos musicales en las paredes, una estantería con novelas juveniles, una cama estrecha bajo la ventana. Estaba acostada, mirando al techo, y pensaba en el divorcio. Por la mañana Mateo vino a buscarme. Se veía agotado, con los ojos enrojecidos. Easy, perdóname, dijo. Perdóname, por favor. Tienes razón. Fui un cobarde. Dejé que mamá. No te defendí. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué no puedes enfrentarte a ella? Se sentó en el sofá del living de mi madre y se cubrió el rostro con las manos. Porque siempre ha sido así. Controladora, exigente. Papá siempre cedía ante ella. Crecí viendo eso. Y yo. No sé cómo ser distinto. Es mi madre, Easy. La única madre que tengo. ¿Y yo? Pregunté. Soy tu esposa. Eso debería significar algo. Lo significa, levantó la cabeza, y en sus ojos brillaban las lágrimas. Lo significa todo. Easy, te amo. No quiero perderte. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Quería creerle. Una parte de mí todavía lo amaba, todavía recordaba a aquel Mateo que conocí en el café, que leía a Borges y reía con tanta libertad. Límites, dije por fin. Necesitamos límites con tu madre. La llave del departamento de vuelta. Ninguna visita sin aviso previo. Ninguna decisión sobre nuestra vida sin nuestro consentimiento. De acuerdo, asintió. Hablaré con ella. Pero esa conversación no ocurrió. O ocurrió, pero no como debía. Una semana después, Beatriz seguía apareciendo en nuestro departamento. Cuando le pregunté a Mateo por la llave, dijo, Easy, es mi madre. No puedo simplemente quitarle la llave. La ofendería. ¿Y a mí no me ofende? Solo. Dale tiempo para acostumbrarse. Empezará a llamar antes de venir, te lo prometo. Promesas. Siempre promesas, pero nunca acciones. Quedé embarazada en marzo. 3 años después de la boda. Cuando el test mostró 2 rayitas, estaba sentada en el suelo del baño llorando. Debería haber sido una alegría, pero todo lo que sentía era miedo. Miedo de que Beatriz ahora obtuviera aún más control. Miedo de que mi hijo creciera viendo cómo su padre traicionaba a su madre una y otra vez. Mateo estaba eufórico. Me levantaba en brazos, me besaba, reía. Vamos a ser padres, Easy. ¿Te lo imaginas? Beatriz organizó una celebración esa misma noche, en cuanto se enteró. Invitó a todos sus amigos, encargó catering y champán que yo no podía beber. Por fin anunció a los invitados. Voy a ser abuela. Dios, cuánto esperé este día. Ya estaba planeándolo todo. El nombre del bebé si era varón, obligatoriamente Emilio, en honor al abuelo, la clínica de parto, solo la privada Sanatorio Otamendi, incluso el diseño del cuarto del bebé. Creo que un estilo clásico, decía hojeando revistas. Muebles blancos, acentos azules si es niño. Nada de esos colores modernos y chillones. Beatriz, dije, intentando mantener la calma, este es nuestro hijo. Mateo y yo decidiremos cómo será su cuarto. Me miró con esa sonrisa falsa que yo ya reconocía al instante. Claro, querida. Solo quiero ayudar. Tengo más experiencia, al fin y al cabo. Pero la ayuda se convirtió en dictadura. Impuso a su obstetra. A su pediatra. Empezó a comprar cosas para el bebé sin mi consentimiento, un cochecito que yo detestaba, una cuna de un estilo que no me gustaba.
Beatriz, yo ya había elegido el cochecito, intenté objetar. ¿Esa cosa barata? Querida, no, un niño de los Rojas no va a pasearse en algo tan común. En el 7º mes de embarazo ocurrió algo que lo cambió todo. Era un jueves cualquiera. Mateo se había ido a una reunión con clientes fuera de la ciudad y no debía volver hasta tarde. Yo trabajaba desde casa porque se me habían hinchado tanto las piernas que apenas podía ponerme los zapatos. Cerca de las 3 de la tarde necesitaba un documento, el número de nuestra cobertura médica, para pedir turno con el médico. Mateo solía guardar esos papeles en su despacho, en un gran escritorio de madera oscura que había heredado de su abuelo. Yo rara vez entraba allí, era su espacio, lleno de planos, revistas de arquitectura y muestras de materiales. Abrí el primer cajón, bolígrafos, clips, tarjetas de visita. El segundo, proyectos antiguos, algunos bocetos. El tercero estaba cerrado con llave. ¡Qué raro! Mateo nunca cerraba los cajones. No teníamos secretos. O eso creía yo. Miré el llavero que estaba en el cajón superior. Una pequeña llave de latón parecía encajar. El corazón me latía con fuerza, me sentía una intrusa, aunque era la casa de mi marido, mi casa. La llave encajó. Dentro había carpetas. Muchas carpetas. Tomé la primera al azar y la abrí. Eran documentos financieros de la empresa Rose Development. Contratos, facturas, extractos bancarios. Empecé a hojearlos sin saber exactamente qué buscaba, pero algo no me dejaba cerrar la carpeta. Y entonces lo vi. Una factura de la empresa Palmara Holdings Ltd., registrada en Panamá. Importe, 350.000 pesos. Concepto, servicios de consultoría para el proyecto Núñez, marzo de 2024. Mi experiencia en marketing me había enseñado una cosa: cuando una empresa paga cientos de miles por servicios de consultoría a una firma offshore, rara vez es algo legítimo. Le saqué una foto al documento con el teléfono. La siguiente carpeta contenía correspondencia. Correos electrónicos impresos y archivados. Empecé a leer. Ricardo, gracias por la comprensión respecto a la aceleración del proceso. Como hablamos, la transferencia a su cuenta se realizará en el plazo de una semana. Espero que los documentos estén listos para el día 15, tal como acordamos. Atentamente, B. Leí el correo 3 veces. Era un soborno. Un soborno descarado, sin disimulo, a un funcionario municipal. Me temblaban las manos mientras fotografiaba página tras página. Más transferencias offshore. Más contratos sospechosos con montos inflados. Pagos a contratistas que, según los documentos, nunca habían realizado el trabajo. Pasé 2 horas en el despacho, fotografiando sistemáticamente todo lo que parecía sospechoso. Al final tenía más de 100 fotos en el teléfono, y el nudo en el estómago no era solo por el embarazo. La familia de Mateo eran delincuentes. Evadían impuestos. Daban sobornos. Lavaban dinero. ¿Y Mateo? ¿Lo sabía? ¿Era parte de todo eso? Con cuidado devolví todas las carpetas a su lugar, cerré el cajón con llave y dejé la llave donde estaba. Cuando salí del despacho, mi reflejo en el espejo del recibidor se veía pálido y asustado. ¿Qué debía hacer ahora con esa información? Esa noche casi no dormí. Mateo volvió alrededor de las 11, cansado y hambriento. Le calenté la cena, escuché sus historias sobre la reunión, sonreí en los momentos adecuados. Todo el tiempo pensaba, ¿lo sabe? ¿Está al tanto? Al día siguiente llamé a Paloma. Necesito verte. Urgente. Y esto tiene que quedar entre nosotras. Nos encontramos en un café lejos de nuestro barrio, en la zona de Carroato, donde la probabilidad de cruzarnos con alguien conocido era mínima. Paloma era mi amiga de la universidad, la única persona de mi vida pasada con la que seguía siendo cercana después de la boda. Trabajaba como abogada en derecho de familia, era inteligente, práctica y absolutamente confiable. Cuando vio mi cara, alzó las cejas. «¿Y sí, qué pasó? ¿El bebé está bien?»
Con el bebé sí me llevé instintivamente las manos al vientre. Pero, Palo, encontré algo. Y no sé qué hacer con ello. Le mostré las fotos en el teléfono. Las fue pasando en silencio, su rostro se volvía cada vez más serio. Dios mío, susurró por fin. Izzy, ¿entiendes lo que es esto? Creo que sí. Pero no soy experta. ¿Tal vez es normal? ¿Tal vez así se hacen los negocios? Paloma negó con la cabeza. No. Esto no es normal. Es evasión fiscal, corrupción, posiblemente lavado de dinero. Son delitos graves. Se me encogió el estómago. ¿Qué debo hacer? Ella se quedó pensativa, dando un sorbo a su café. La primera pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres denunciarlo ante las autoridades? Yo. No lo sé. Es la familia de mi marido. El padre de mi hijo. Lo entiendo. Pero, Izzy, si conservas esta información, tienes que comprender los riesgos. Si las autoridades lo descubren por su cuenta y se demuestra que tú lo sabías. Pero yo no participo en su negocio. Eres la esposa de Mateo. Vives, al menos en parte, con su dinero. Jurídicamente puede ser complicado. Me cubrí el rostro con las manos. ¿Entonces qué? ¿Tengo que ir a la policía y destruir la familia de mi hijo antes incluso de que nazca? Paloma extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Izzy, escúchame. Ahora mismo no tienes que tomar esa decisión. Pero hay algo que puedo decirte con certeza, esta información tiene valor. No solo para las autoridades. Para ti. ¿Qué quieres decir? Es una palanca. Si la relación con la familia Roja se vuelve insoportable, si necesitas protegerte a ti o a tu hijo, esto puede ser tu escudo. La miré. ¿Me estás sugiriendo que los chantajee? Te estoy sugiriendo que te protejas. Beatriz controla tu vida, ¿verdad? Tiene las llaves de tu departamento, toma decisiones sobre tu embarazo, sobre tu hijo. Prácticamente eres una rehén, Izzy. Tal vez ya sea hora de recuperar un poco de poder. Pero para eso necesito pruebas más sólidas que mis fotos, ¿no? Sí. Necesitas a un experto. Un contador forense que pueda analizar esos documentos y elaborar un informe oficial. ¿Eso es caro? Mucho. Pero si hablas en serio. Miré por la ventana del café, a la calle donde la gente se apresuraba con sus asuntos, sin sospechar que su mundo podía derrumbarse en cualquier momento. Hablo en serio, dije en voz baja. Paloma me recomendó a don Fernando Carrasco, un contador forense con 30 años de experiencia, que había trabajado en grandes casos de delitos financieros. Su oficina estaba en un edificio antiguo del centro, con escaleras de caracol y suelos que crujían. Don Fernando era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y una mirada penetrante detrás de los lentes de montura fina. Señora Rojas, me saludó, señalando el sillón frente a su escritorio cubierto de carpetas y libros. Paloma me contó a grandes rasgos la situación. Pero necesito escucharla de usted. Le conté todo. El hallazgo, los documentos, mis sospechas. Le mostré las fotos. Las examinó durante largo rato, tomando notas de vez en cuando en una libreta. Señora, dijo finalmente, lo que me ha mostrado es, efectivamente, motivo de gran preocupación. Pero esto es solo la punta del iceberg. Necesito los originales de esos documentos, o al menos copias de alta calidad. Necesito extractos bancarios, declaraciones fiscales, más contratos. ¿Cómo puedo conseguirlos? No puedo simplemente ir y pedirle a mi marido o a mi suegra sus documentos financieros. Tendrá que ser creativa. ¿Dijo que su marido guarda los documentos en el despacho de la casa? Sí. ¿Tiene acceso? Técnicamente sí, pero... Señora Rojas se quitó los lentes y los limpió. Entiendo que le pido que haga algo que puede parecer una traición. Pero seamos honestos. Usted vino a verme no solo por curiosidad. Busca protección. Protección para usted y para su hijo. Y para eso necesito el panorama completo.
Mencionó el precio, 200.000 pesos por el análisis completo. Era la mitad de mis ahorros de toda la vida. Pero acepté. Durante los 2 meses siguientes me convertí en un espía en mi propia casa. Estudié el horario de Mateo, supe exactamente cuándo estaría en la oficina en reuniones. Fingía estar dormida cuando él se iba temprano por la mañana, luego me levantaba y entraba en el despacho. Aprendí a fotografiar documentos rápidamente, colocarlos sobre el escritorio, sacar una imagen nítida y devolverlos exactamente en el mismo orden. Usaba una aplicación de escaneo que convertía las fotos en archivos PDF de alta calidad. 2 veces estuve a punto de que me descubrieran. La primera, Mateo volvió antes de lo previsto, su reunión se canceló. Escuché el sonido de la llave en la cerradura cuando estaba en el despacho con una carpeta abierta en las manos. Tenía exactamente 30 segundos para guardarlo todo y salir. Lo encontré en el pasillo, sujetándome la espalda baja. «Easy, ¿qué haces?», preguntó. «Me duele la espalda», mentí. Camino un poco por el departamento, tratando de estirarme. Me abrazó, me besó en la frente. «Pobrecita. Ve a acostarte, yo te hago un masaje». La culpa fue físicamente dolorosa. La segunda vez fue Beatriz. Como siempre, apareció sin avisar. Por suerte escuché el sonido de sus tacones en la escalera, tenía un andar inconfundible. Logré salir del despacho un segundo antes de que entrara al departamento. «¿Isidora?», llamó. «¿Estás en casa?». «En el baño», grité, esperando que mi voz sonara natural. Cada vez que le entregaba a don Fernando una nueva tanda de documentos, sentía como el lazo se apretaba. Sobre mí. Sobre ellos. Sobre todos nosotros. «Es un trabajo muy bueno, señora Rojas», decía en nuestras reuniones. «Muy metódico. Usted encuentra exactamente lo que hace falta». ¿Y qué es lo que ve? Un cuadro de fraude sistemático que se extiende, como mínimo, durante 5 años. Tal vez más. Evasión fiscal por un monto que, según mis estimaciones preliminares, supera los 2 millones de pesos. Sobornos a funcionarios. Esquemas offshore. Es impresionante por su escala. ¿Quién está detrás de todo esto? Me mostró uno de los documentos, una nota interna de la empresa. Toda la estructura financiera está controlada por su suegra, doña Beatriz. Su suegro es un director nominal, pero las decisiones reales las toma ella. ¿Ve esta firma? Está en cada documento sospechoso. Yo miraba la firma elegante de Beatriz B. de Roas, con un bucle característico en la R. ¿Y Mateo? Don Fernando se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que ya había aprendido a reconocer como señal de que estaba pensando cómo formular la respuesta. Su marido figura como vicepresidente de la empresa. Formalmente, el segundo después de su madre. Su firma aparece en algunos documentos, contratos, acuerdos con contratistas, órdenes bancarias. Se me encogió el estómago. O sea que él ¿participó? Pero todas las decisiones financieras las tomaba doña Beatriz, continuó don Fernando. Mire aquí, la resolución para transferir fondos a Panamá. Las iniciales de Beatriz, su letra, su justificación. Y aquí, la firma de Mateo en el documento final. Una firma formal, necesaria para legitimar la operación. Me mostró varios documentos juntos. Mateo firmaba sin leer, confiando plenamente en su madre. Se nota por las fechas, a veces firmaba 20 documentos el mismo día. Es imposible analizar todo eso. Simplemente firmaba lo que ella le ponía delante. Entonces, ¿lo sabía? ¿Sospechaba? Probablemente. ¿Conocía los detalles? Lo dudo. ¿Quería saberlos? Definitivamente no. Don Fernando volvió a colocarse los lentes sobre el puente de la nariz. Desde el punto de vista jurídico, podría ser imputado como cómplice por negligencia. Un partícipe que no actuó con la debida diligencia. Pero la organizadora, el cerebro de todo el esquema, es ella. Yo miraba los documentos con la firma de Mateo.
Su letra amplia, tan familiar, la había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas de compro leche al volver a casa. ¿Qué castigo le correspondería? Pregunté en voz baja. ¿Si el caso llega a juicio? Desde una multa hasta una condena condicional de 3 a 5 años. Dependerá de si logra demostrar que actuó sin conocimiento. Pero su reputación quedaría completamente destruida. El alivio que esperaba sentir no llegó. En su lugar, apareció un peso opresivo. Mateo era débil, era un cobarde. Y ahora lo sabía, había cerrado los ojos ante delitos porque enfrentarse a su madre era demasiado aterrador, incluso cuando se trataba de la ley. Si usted utiliza esta información contra doña Beatriz, dijo don Fernando, Mateo también quedará bajo ataque. ¿Lo entiende? Sí, respondí. Lo entiendo. ¿Cuánto tiempo necesita para el informe final? Un mes más. Tal vez mes y medio. Quiero estar absolutamente seguro de cada cifra. Si decide usarlo, debe ser irrefutable. Luna nació en agosto, una semana antes de lo previsto. El parto fue largo, 14 horas, y doloroso. Mateo me sostenía la mano, me secaba el sudor de la frente, me susurraba palabras de aliento. Beatriz irrumpió en la sala de partos pese a mis protestas. Debo estar aquí. Insistía. Es mi nieto. Nieta, la corrigió la partera. Cuando pusieron a Luna sobre mi pecho, pequeñita, arrugada, con una mata de cabello oscuro, sentí un amor tan intenso que casi daba miedo. Es hermosa, susurró Mateo, besándome. Beatriz estaba de pie al pie de la cama, y vi la decepción en sus ojos. Una niña, dijo finalmente. Bueno. La próxima vez, quizás sea un varón. La próxima vez. Yo acababa de dar a luz y ella ya estaba planeando el siguiente embarazo. Los primeros meses de la maternidad fueron una niebla de noches sin dormir, tomas y visitas interminables de Beatriz. Aparecía todos los días, criticando cada una de mis decisiones. La sostienes mal. Esa ropa es demasiado barata. ¿Por qué no le das fórmula? La lactancia materna es tan primitiva. Cuando Luna tenía 3 meses, Beatriz contrató a una niñera sin mi consentimiento. Querida, necesitas ayuda. Me las arreglo sola. Pero te ves fatal. Rosario es una profesional. He dicho que no. Pero Mateo, por supuesto, apoyó a su madre. La niñera apareció la semana siguiente. Tomé a Luna y me fui otra vez a casa de mi mamá. Esta vez por 2 semanas. 2 semanas durante las cuales Mateo llamaba, suplicaba, prometía. Estuve a punto de ceder. Pero una noche, mientras mecía a Luna, que lloraba por los cólicos, miré su carita y comprendí, si no me protegía a mí misma ahora, no podría protegerla a ella después. Al día siguiente me reuní con don Fernando por última vez. El informe está listo, dijo, entregándome una carpeta gruesa. 83 páginas de pruebas documentadas de delitos financieros de la familia Rojas. Evasión fiscal, sobornos, lavado de dinero. Todo respaldado por fuentes primarias, análisis pericial y conclusiones jurídicas. Abrí la carpeta. En la primera página se leía, Análisis forense contable confidencial, actividad financiera de Roas Development S.A. periodo 2019-2024 elaborado por Fernando Carrasco, contador forense certificado. ¿Qué pasará si esto se hace público? Pregunté. Una investigación penal. Policía fiscal. Multas de millones de pesos. Posible pena de prisión para las personas responsables de la toma de decisiones, en este caso, su suegra. De 5 a 15 años, según los cargos concretos. 15 años. Beatriz tenía 58. Podía morir en prisión. Tiene dudas morales, observó don Fernando. Es natural. Es una mujer horrible, dije. Pero es la madre de mi marido. La abuela de mi hija. Y la mujer que hizo su vida insoportable. Señora Rojas, no puedo decirle qué hacer. Esa no es mi decisión. Pero sí puedo decirle que esta información es poder. Cómo lo utilice depende completamente de usted. Me llevé el informe a casa.
Lo escondí en una caja fuerte que solo yo conocía, una pequeña caja fuerte que compré e instalé en el armario, entre mi ropa vieja, un lugar al que Mateo nunca miraba. El código era la fecha de la muerte de mi padre. Luego hice copias. Dejé una con Paloma. Otra en una caja de seguridad del banco. Otra con un notario, con instrucciones claras: si me pasaba algo, debía enviarla a la policía fiscal y a los 3 periódicos más grandes del país. Pero antes de esperar, necesitaba saber la verdad. Toda la verdad. Aquella noche, cuando Mateo volvió a casa, yo estaba amamantando a Luna en la sala. Me besó en la coronilla, sonrió a su hija y se dejó caer en el sofá con el periódico. Una noche familiar cualquiera. Si no fuera por la bomba de tiempo escondida en mi armario. Mateo, dije cuando Luna se durmió en mis brazos, necesito preguntarte algo. ¿Lo sabías? Levantó la vista del periódico. ¿Saber qué? Llevé a Luna a su cuna, regresé y me senté frente a él. Las maniobras financieras de tu madre. Los paraísos fiscales, los sobornos, los impuestos. El color desapareció de su rostro en un segundo. El periódico se le cayó de las manos. Easy. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No hace falta, dije con calma. No finjas. Lo sé todo. Tengo documentos. Un informe de un contador forense. Toda la historia de las maniobras de la empresa durante 5 años. La pregunta es simple, ¿lo sabías? Un silencio largo. Escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. En algún lugar de la calle ladraba un perro. Yo. Empezó, y se detuvo. Luego otra vez, sospechaba algo. Pero yo no. ¿No quería saber? Se pasó la mano por el pelo, un gesto que conocía bien, lo hacía cuando estaba nervioso. Y sí, es complicado. Es el negocio familiar. Mamá siempre se ocupó de las finanzas. Papá nunca se metía, crecí viendo eso. Ella decía que era una optimización fiscal normal, que todos lo hacían, que solo era planificación inteligente. ¿Firmabas documentos? Asintió lentamente. Algunos. Como vicepresidente tenía que. Pero no los leía todos. Eran tantos. Mamá decía firma aquí, y yo. Yo confiaba. En tu madre, concluí. Como siempre. Bajó la cabeza, entrelazando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Soy un cobarde, ¿no? Su voz sonaba ronca. Incluso cuando se trataba de delitos, cuando todo dentro de mí gritaba que algo estaba mal, no pude enfrentarme a ella. No pude hacer preguntas. Solo firmaba y me iba, diciéndome que mamá sabía más. Lo miré, a ese hombre al que alguna vez había amado sin reservas. Ahora lo veía con claridad, no un villano, pero tampoco un héroe. Un hombre débil que eligió la comodidad de no saber antes que el riesgo de la confrontación. ¿Entiendes?, dije en voz baja, que jurídicamente puede ser considerado cómplice. El horror en sus ojos fue auténtico. Pero yo no tomaba decisiones. No lo sabía. Firmabas. Cerrabas los ojos. Eso también es participación, Mateo. La ignorancia no es una excusa cuando eliges no querer saber. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Dios. Dios mío. Yo. ¿Qué hago ahora? ¿Vamos a la policía? ¿Tengo que confesar? No. Se detuvo y me miró. No. No voy a entregarte a la policía. Ni a tu madre. Por ahora. ¿Por ahora? Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera empezaba a llover. Esta información es mi seguro. Mi protección. Contra tu madre, contra su control, contra cualquier intento de quitarme a mi hija. Si cruzas cierta línea. Me volví hacia él, entonces la usaré. ¿Tú nos estás chantajeando? Me estoy defendiendo, lo corregí. Durante 4 años tu madre hizo de mi vida un infierno. Durante 4 años tú te quedaste al margen. Ahora tengo una palanca para detenerlo.
Y sí, esa palanca también te afecta a ti. Porque tú mismo te convertiste en parte de esto. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Lo arruiné todo, ¿verdad? Nuestro matrimonio, mi reputación, todo. Aún no todo, dije. Hay una oportunidad de arreglarlo. Pero te exige algo que nunca has hecho. ¿Qué? Elegirme. Elegirnos, a mí y a Luna. No a tu madre, no al negocio familiar, no a la comodidad. A nosotras. Levantó la cabeza y vi lágrimas en su rostro. Quiero hacerlo. Lo juro, y sí, quiero. Solo que. No sé cómo. Entonces aprende, dije. Porque si no aprendes, realmente usaré esos documentos. Y entonces no solo me perderás a mí. Lo perderás todo. Y empecé a esperar. A esperar el momento adecuado. Volví con Mateo con condiciones. Terapia, de pareja y también individual para él. Aceptó, y empezamos a ir a la psicóloga, la doctora Miranda. En la tercera sesión dijo en voz alta lo que yo ya sabía: Mateo, lo que describes es una codependencia clásica con tu madre. Le permites controlar tu vida por miedo a su rechazo. Pero es mi madre. E Isidora es tu esposa. Luna es tu hija. Ellas deberían ser tu prioridad. Pero las traicionas una y otra vez, eligiendo la comodidad de tu madre por encima de su bienestar. Dolía escucharlo, pero era la verdad. Mateo lo intentaba. Yo veía su esfuerzo. Empezó a negarse a su madre en pequeñas cosas. Le decía que debía llamar antes de venir. Defendía algunas de mis decisiones sobre Luna. Pero Beatriz no se rendía. Simplemente cambiaba de táctica. Se volvía más dulce, más suave, pero el control seguía ahí. Y entonces llegó la invitación. A la celebración de nuestro aniversario. El 4º aniversario de bodas. Mamá quiere organizar una recepción, dijo Mateo con cautela. En el jardín de su casa. Ya empezó a planear. Claro que había empezado. Mateo, ya hablamos de esto. Queríamos pasar el día solos. Lo sé, pero... Y sí, es importante para ella. Y es solo una noche. Por favor. Lo miré. A ese hombre que prometió cambiar, pero que aún no sabía decirle no a su madre. Está bien, dije en voz baja. Una noche. No sabía entonces que Beatriz planeaba convertir esa noche en decisiva. Que estaba preparando una humillación pública para destruir nuestro matrimonio y obtener el control total sobre Luna. Pero lo supe. 3 días antes de la recepción. Mateo llegó a casa tarde, bebido, algo raro en él. Fue directo a la ducha. Su teléfono quedó sobre la mesa de la cocina y vibró. Un mensaje de Beatriz. Yo normalmente no revisaba su teléfono. Pero algo me impulsó a mirar. Todo está listo. La demanda ya está preparada. El sábado, durante el brindis, le entregaré el sobre. Se verá obligada a irse. Luna se quedará con nosotros, que es donde debe estar. No te preocupes, hijo. Yo me encargaré de todo. El mundo empezó a girar. Leí el mensaje 3 veces. Luego deslicé la conversación hacia arriba. Beatriz llevaba semanas planeándolo. Había preparado una demanda de divorcio. Pensaba entregármela públicamente, delante de todos los invitados, para humillarme, para demostrar que yo no era digna. Y Mateo lo sabía. Lo sabía y no me dijo nada. Cuando salió de la ducha, yo estaba sentada en el sofá con su teléfono en la mano. Y sí. Lo sabías, mi voz era de hielo. ¿Sabías lo que ella estaba planeando? Se puso pálido. Yo. Ella me lo dijo recién ayer. Iba a detenerla, te lo juro. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente ibas a detenerla, Mateo? ¿Antes de que me humillara delante de un centenar de personas? ¿O después? Y sí, perdóname, no sabía cómo. Cómo elegir a tu esposa en lugar de a tu madre. Lo sé. Llevo 4 años viendo cómo no sabes hacerlo.
Me levanté con Luna, que dormía en mis brazos. El sábado habrá una recepción. Vamos a ir. Y deja que tu madre haga lo que ha planeado. ¿Qué? Pero. Confía en mí, Mateo. Solo una vez, confía en mí. Los 3 días siguientes me preparé. Me reuní con Paloma y revisamos cada detalle. Pedí copias notariales del informe de don Fernando. Redacté una lista de condiciones y comprobé cada punto con un abogado. Y ensayé. Frente al espejo, una y otra vez, las palabras que iba a decir. El viernes por la noche estaba sentada con mamá en su cocina. Luna dormía en el cochecito a mi lado. ¿Estás segura de esto?, preguntó mamá. Es arriesgado, hija. Estoy segura. Mamá, ya no puedo seguir viviendo así. O tomo el control de mi vida ahora, o me pierdo por completo. Mamá me abrazó. Tu padre estaría orgulloso de ti. Eres muy fuerte. No me siento fuerte. Estoy aterrada. La gente fuerte también tiene miedo. Pero hace lo que debe, a pesar del miedo. El sábado llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Me puse aquel vestido azul, el mismo que llevaba el día del primer almuerzo en casa de los Rojas. Simbólico. El círculo se cerraba. Mateo me miraba con preocupación. ¿Y si, de verdad quieres ir? Podemos cancelar. No. Vamos. El jardín de la casa de los Rojas estaba decorado como si no fuera un aniversario, sino una coronación. Guirnaldas blancas, cientos de flores, mesas con aperitivos exquisitos, un bar de champán. Los invitados empezaron a llegar a las 6. Las mismas caras que en nuestra boda. La familia de Mateo, las amigas de alta sociedad de Beatriz, socios comerciales. Mi mamá llegó, Paloma a su lado. Algunos compañeros míos del trabajo. Los míos se agruparon en un rincón del jardín, igual que 4 años atrás. Beatriz reinaba con un vestido color marfil y perlas al cuello. Sonreía, aceptaba cumplidos, interpretaba el papel de suegra generosa. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó aún más. Depredadora. Isidora, querida. Qué alegría que hayas venido. No me lo perdería por nada, respondí, y en mi voz había un acero que ella no percibió. La velada avanzaba. Comida, música, conversaciones. Yo sonreía, asentía, actuaba. Mateo, a mi lado, estaba tenso como una cuerda. Sabía lo que iba a pasar, pero no sabía lo que yo había planeado. A las 8 de la noche Beatriz dio una palmada para llamar la atención. Queridos amigos, empezó, y el jardín quedó en silencio. Hoy es un día especial. Hace 4 años mi hijo se casó. Y hoy quiero celebrar este aniversario de una manera especial. Sacó un sobre. Color crema, con relieve dorado. Me lo tendió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Isidora, querida, te he preparado un regalo. Ábrelo, por favor. Delante de todos. Quiero que todos lo vean. Tomé el sobre. Todos me miraban. Mateo miraba al suelo. Abrí el sobre despacio. Saqué los papeles. Una demanda de divorcio. Lista, con nuestros nombres, con las condiciones. Encima, una nota de Beatriz, escrita con su letra elegante: querida Isidora, para ahorrarte tiempo y evitarte la molestia de buscar un abogado, me he ocupado de todo. Las condiciones son generosas. Firma y terminemos esta farsa de manera civilizada. Los invitados se quedaron paralizados. Algunos soltaron exclamaciones ahogadas. La señora Gómez se llevó la mano a la boca. Mamá palideció. Beatriz estaba frente a mí, y su sonrisa era triunfal. Ya estaba celebrando la victoria. Miré a Mateo. Seguía mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. El tiempo se estiró. Yo estaba allí de pie, con la demanda de divorcio en las manos, sintiendo decenas de miradas sobre mí. Era su momento de triunfo. La humillación pública que debía destruirme. Pero no me destruyó. Volví a guardar lentamente los papeles en el sobre.
Lo cerré con cuidado. Miré a Beatriz y sonreí. Gracias, Beatriz, dije, y mi voz estaba sorprendentemente serena. Como siempre, has sido muy considerada. Realmente es muy previsora de su parte. Su sonrisa vaciló. No esperaba calma. Pero ya que hablamos de regalos, continué, sacando de mi bolso mi propio sobre, yo también tengo uno. Para usted, Beatriz. Le tendí un grueso sobre marrón con un sello notarial. Yo también preparé una sorpresa. Durante los últimos 6 meses, para ser exacta. Y hoy parece la noche perfecta para intercambiar. Revelaciones. Beatriz tomó el sobre, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo abre y lo ve? Propuse. Delante de todos. Tal como usted quería. Me giré hacia los invitados y alcé la voz. Queridos invitados, antes de que doña Beatriz abra mi regalo, quiero decir algo. Verán, durante los últimos 6 meses he estado realizando una pequeña investigación sobre el negocio familiar de los Rojas. Y los resultados han sido muy interesantes. Beatriz palideció. Isidora, ¿esto no es el momento? ¿El lugar? Sonreí. Pero fue usted quien decidió ventilar asuntos personales en público. Sigamos entonces con el mismo espíritu. Volví a dirigirme a los invitados. En ese sobre, señalé el que Beatriz tenía en las manos, hay un informe contable forense, elaborado por un experto certificado. Un informe sobre la actividad financiera de la empresa Roas Development. Muy detallado. Los invitados se miraban entre sí. Emilio se levantó de su asiento. Y ahora, continué, voy a anunciar mis condiciones. No para el divorcio. Para continuar este matrimonio. Levanté un dedo. Primero. Beatriz, usted deja de inmediato de entrometerse en nuestro matrimonio. Devuelve la llave de nuestro departamento. Ninguna visita sin previo aviso. Ninguna decisión sobre la crianza de Luna sin nuestro consentimiento. Levanté el segundo. Segundo. Usted nos compra a Mateo y a mí un departamento. En el barrio que elijamos nosotros. A nuestro nombre, como propiedad conjunta. El tercero. Tercero. Usted crea un fondo fiduciario para Luna por un monto de 2 millones de pesos. Un fondo al que solo ella tendrá acceso al cumplir los 18 años. Intocable. El cuarto. Cuarto. Usted se disculpa públicamente, aquí y ahora, conmigo, por 4 años de humillaciones. De forma sincera. El quinto. Y quinto. Usted comienza terapia familiar. Con un especialista calificado. Bajé la mano y miré directamente a Beatriz. Ahora abra el sobre, Beatriz. Lea lo que hay dentro. Y piense en mis condiciones. Sus manos temblaban cuando abrió el sobre. Empezó a leer, y yo vi cómo su rostro cambiaba. El rubor desaparecía, dejando una palidez cerosa. Los ojos se le abrían. Los labios le temblaban. Leyó durante largo rato. Página tras página. Los invitados guardaban silencio, observando. Cuando levantó la vista, había terror en sus ojos. Todo lo que acaba de leer, continué con calma, está respaldado por documentos originales, análisis pericial y conclusiones jurídicas. Emilio quedó paralizado, blanco como la pared. Tengo copias, dije. Mi abogado las tiene. Un notario las tiene. Hay otra en una caja de seguridad del banco. Si me pasa algo, si sufro un accidente, si me encuentran casualmente caída por las escaleras, toda esta información saldrá a la luz automáticamente. Di un paso hacia Beatriz. Pero no quiero destruir a su familia. No por venganza. Por eso tiene una elección. Acepta mis condiciones, las 5, y yo mantengo esta información en secreto. Nadie sabrá nada. Su reputación quedará intacta. Su libertad, a salvo. Hice una pausa. O se niega. Y entonces mañana por la mañana cada periódico del país publicará en portada un escándalo de corrupción de la familia Rojas.
Verá, el comunicado de prensa ya está listo. Solo falta pulsar enviar. El silencio fue absoluto. La elección es suya, Beatriz, dije con suavidad. Ella me miró. Luego al informe en sus manos. Luego a los invitados, que observaban con la boca abierta. Sus labios empezaron a temblar. Después, lentamente, muy lentamente, sus rodillas cedieron. Beatriz de Rojas, la reina de su círculo, cayó de rodillas delante de mí. Los invitados exclamaron ahogados. Emilio dio un paso al frente. Beatriz. Pero ella alzó la mano, deteniéndolo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, deshaciendo su maquillaje impecable. Isidora, su voz era ronca, quebrada, yo. Te pido perdón. Por todo. Por años de humillaciones. Por intentar controlar tu vida. Por tratar de destruir tu matrimonio. Estuve equivocada. Fui un monstruo. Sollozó. Tenía tanto miedo de perder a mi hijo que me perdí a mí misma. Me convertí en aquello que odio. ¿Y tú? Tú tienes razón. La tenías desde el principio. Tragó saliva. Acepto tus condiciones. Todas. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. La miré. A esa mujer arrodillada. A la mujer que durante 4 años hizo mi vida insoportable. Que intentó arrebatarme a mi hija. No sentí triunfo. Solo cansancio. Levántese, dije en voz baja. Ella se puso de pie, tambaleándose. Emilio la sostuvo. Me giré hacia los invitados. Muchos ya se dirigían a la salida, murmurando disculpas. La velada ha terminado, anuncié. Gracias a todos por venir. El jardín se vació rápidamente. 15 minutos después solo quedábamos nosotros, yo, Mateo, Beatriz, Emilio, mi mamá y Paloma. Mateo estaba sentado en un banco, con el rostro cubierto por las manos. Me acerqué a él. Mateo. Levantó la cabeza. Su cara estaba empapada en lágrimas. ¿Lo sabías?, dije. ¿Sabías lo de la demanda de divorcio? Lo sabías y no la detuviste. Yo. No sabía cómo. Elegir, terminé yo. Una vez más no pudiste elegir entre ella y yo. Me tomó de las manos. Perdóname. Por favor. Te amo. No quiero el divorcio. Me solté. Yo tampoco quiero el divorcio. No por ti. Por Luna. Ella merece a ambos padres. Suspiré. Pero esto es lo que va a cambiar. Empezamos una terapia familiar de verdad. Seria. Y tú haces terapia individual para trabajar tu incapacidad de poner límites a tu madre. Sí. Lo que sea. Y nos mudamos. Lejos de San Isidro. Construimos nuestra propia vida. De acuerdo. Lo miré largo rato. Y si alguna vez, aunque sea una sola vez, vuelves a elegirla a ella en lugar de a mí. Me iré. Me llevaré a Luna. Y tendré todas las pruebas de que no eres capaz de proteger a tu familia. Asintió, incapaz de hablar. Me volví hacia Beatriz, que estaba sentada junto a Emilio, pequeña y derrotada. Mañana, dije, nos reuniremos con su abogado. Empezará a cumplir las condiciones. Todas, sin excepción. ¿Está claro? Asintió. Está claro, susurró. Nos mudamos a Belgrano, a un barrio con parques amplios y calles tranquilas. Un departamento en el 5º piso, con balcón y vista a los árboles. 3 dormitorios, una cocina luminosa, una habitación para Luna en tonos pastel que elegí yo. Beatriz cumplió todas las condiciones. El departamento quedó a nombre de Mateo y mío. El fondo fiduciario para Luna fue creado, el dinero transferido. Iba a terapia todas las semanas, yo lo exigía y recibía confirmación del terapeuta. Sus visitas se volvieron esporádicas. Una vez por semana, siempre avisando con un día de antelación. Traía regalos, modestos, pensados, nada ostentosos. Ya no criticaba.
A veces incluso me pedía consejo. ¿Cambió por completo? No. Aún veía destellos de la vieja Beatriz, la mirada controladora cuando Luna lloraba, los labios apretados cuando yo elegía la ropa de la niña. Pero guardaba silencio. Aprendió a callar. Mateo cambió más. La terapia destapó años de ira reprimida, miedo y culpa. Empezó a comprender cómo su crianza había moldeado su incapacidad para enfrentarse a su madre. Cómo había aprendido a comprar paz al precio de traicionarse a sí mismo y a los demás. Hubo recaídas. Momentos en que Beatriz llamaba con exigencias y él empezaba a ceder. Pero ahora yo no callaba. Lo señalaba. Y él, con esfuerzo, se detenía. Mamá, no, lo oía decir por teléfono. Es nuestra decisión. Tienes que respetarla. Cada vez que lo decía, sentía que algo se sanaba entre nosotros. Estábamos lejos de ser perfectos. Las heridas cicatrizaban despacio. La confianza se reconstruía grano a grano. Pero avanzábamos. Luna cumplió 1 año en agosto. Hicimos una pequeña fiesta, solo amigos y familia cercanos. Beatriz llegó con un regalo, un osito de peluche, suave y sencillo. Gracias, dije, y por primera vez en 4 años mi voz fue sinceramente cálida. Ella asintió, con lágrimas brillando en los ojos. Gracias a ti, susurró. Por darme una oportunidad. No respondí. Algunas cosas no necesitan palabras. Los documentos sobre las maniobras financieras seguían en la caja fuerte. Los revisaba una vez al mes, comprobando que las copias estuvieran en su sitio y que las instrucciones al notario siguieran vigentes. Esperaba no tener que usarlos nunca. Pero estaba preparada. Porque aprendí lo más importante, en un mundo donde el poder es moneda, yo ahora tenía mi propio poder. Volví al trabajo cuando Luna cumplió 1 año. La agencia me recibió de nuevo y trabajé con una energía renovada. 3 meses después me ascendieron, gerente senior de marketing estratégico. Estás radiante, dijo Paloma durante un almuerzo. No te veía tan viva desde hace años. Me siento viva, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Porque ya no era solo la esposa de alguien, la madre de alguien. Era Isidora. Con sus metas, sus logros, su fuerza. Una noche, cuando Luna dormía y Mateo leía en la sala, salí al balcón. La ciudad brillaba abajo. El viento movía los árboles del parque. Pensé en aquella Isidora que, 4 años atrás, estaba de pie en el jardín de los Rojas, escuchando a Beatriz decirle que no era suficiente. Pensé en la Isidora que, 1 año antes, estaba en ese mismo jardín, con un sobre lleno de pruebas en la mano, lista para cambiarlo todo. Y pensé en la Isidora de hoy. Aún con cicatrices. Aún sanando. Pero libre. En los días difíciles, cuando las viejas dudas susurraban que no era suficiente, recordaba aquella noche. El rostro de Beatriz al leer el informe. Sus rodillas tocando el suelo. No por triunfo. Sino para recordarme, sobreviví. Luché. Y gané. Sin destruirme en el proceso. Cuando Luna crezca, le contaré esta historia. Le hablaré de la importancia de conocer su propio valor. De saber poner límites. De la fuerza que da el conocimiento. Le enseñaré a no permitir nunca que alguien le arrebate su poder. Porque el poder no es algo que te dan. Es algo que encuentras dentro de ti cuando parece que no hay elección. Siempre hay elección. Yo hice la mía aquella noche en el jardín de los Rojas. Y eso lo cambió todo. Mateo salió al balcón y me abrazó por detrás. ¿En qué piensas? En lo lejos que hemos llegado, respondí. Y en lo lejos que aún nos queda por recorrer, añadió él en voz baja. Sí. Pero estamos avanzando. Juntos. Por fin juntos. Me besó en la coronilla. Te amo, Isi. Lo sé, respondí. Ahora lo sé. Y esta vez era verdad. Los documentos en la caja fuerte quedaron intactos. Beatriz siguió cambiando, despacio, con dificultad, pero de forma constante.
La terapia familiar la ayudó a ver el dolor que había causado. La individual, a comprender de dónde venía su necesidad de controlar. 2 años después, por primera vez, me dijo mientras abrazaba a Luna, me equivoqué contigo. Eres exactamente la mujer que mi hijo necesitaba. Fuerte. Lo suficientemente fuerte como para salvarlo. Y salvarme a mí. No respondí. Solo asentí. Algunas heridas no sanan del todo. Pero pueden convertirse en cicatrices, recordatorios del camino recorrido, de las batallas que ganaste. Y cada vez que pasaba junto a la caja fuerte, lo recordaba, tenía la fuerza para protegerme. Y eso, al final, era suficiente.